saludos amigos, estamos en otro envío, otro análisis político tomado de mi bitácora, algunos hechos saltantes del acontecer político nacional. Y no se olviden, según el INI, Instituto Nacional de Estadística e Informática de nuestro amado Perú, se confirma que el año 2021 la economía creció 13.3%, una tasa más alta que la esperada, básicamente por un fuerte rebote en el primer semestre. En la segunda mitad del año hubo una evidente desaceleración, llegando a crecer solo 1.72 en diciembre. ¿Correcto? O sea, los índices económicos en nuestro Perú, todos están muy bien. Ok. ¿Qué le reclaman a Castillo? Por eso vemos a la prensa grande desesperada rascar la olla del arroz y lo único que saca es con colón, o sea, el arroz quemado del fondo de la olla. Lo único que saca, ¿no? Que sí que hay contradicciones en lo que dijo el presidente, que dijo esto, después dijo el otro, y lo zarratea, y zarratea, y zarratea, y Pacheco, y Karelín López. De ahí no salen. Parece esa gallina que corre sin cabeza, ¿no? Y da vueltas y vueltas y vueltas como loquita, ¿no? Así parece la prensa. Por eso es que el presidente ha tenido que decir, esta prensa es un chiste, ¿no? Y les ha dolido en el alma, ¿no? Como si el presidente les hubiese echado ácido muriático a la cara, ¿no? Porque son chistosos, pues. Eso es lo que ha dicho el presidente Castillo. La prensa es un acto de chistosos. Qué vergüenza, ya ha dado la vuelta al mundo, pues, ¿no? Y ha salido la Federación de Periodistas y qué sé yo, otro gremio de la prensa. ¡Ay, señor Castillo! No, no. ¿Por qué no reclamaron en su momento cuando hostilizaban al presidente y le hacían la vida imposible? ¿Por qué no salieron a quejarse, por ejemplo, con ese bodrio de Cuarto Poder que anunciaba ¡ay, el audio bomba! ¡Se cae el gobierno de Castillo! ¿Se acuerdan, no? Y después cancelaron Cuarto Poder, ¿no? Que era puro humo. ¿Por qué no se pronunció? ¿Por qué no se pronunciaron en ese momento? El presidente tiene el derecho de decirle chistosos, porque tiene libertad de opinión, ¿no? Además, el presidente personifica a la nación. Y el presidente está expresando lo que millones de peruanos consideramos que esta prensa es un chiste. No hay prensa, hay golpismo con medios de comunicación, que es otra cosa diferente. Periodismo es una cosa, prensa es otra cosa. Porque prensa también lo tuvieron los fascistas, prensa lo tuvieron y la tienen los mafiosos. Pero periodismo es una cosa sagrada. Si tú te excedes de los principios universales del periodismo, ya no eres periodista, eres un mercachifle de la noticia. Aclarando, ¿ah? Una cosa es prensa, otra cosa es periodismo, y otra cosa es información. Hasta un perrito puede ser noticia, información. Mucho cuidado. Entonces yo no sé por qué se sienten adoloridos, que porque, ¡ay! Me han dicho chistoso. Pues es un chistoso, pues, ¿no? ¿Qué ha pasado el último domingo en Panorama, por ejemplo, ¿no? Rosana Cueva, en su enloquecida consigna de echarle barro al gobierno, llamó a su comadre, Cecilia Valenzuela, conocida, vendida a la derecha, porque ella era zurda, era roja, era izquierdista, cuasi. Bueno, mejor no digo. Entonces, ahora ya es derechista y ataca al gobierno. ¿Qué gente vendida, pues, ¿no? Recibieron los billetes, les gustó el carrito, el departamento, ¿no? Ir a comer en Miraflores y ya se consideran multimillonarios en el Perú, multimillonarios en el papel, ¿no? En su mente. Entonces, así estamos, ¿no? Entonces, me parece interesante ir viendo algunos temas antes de cerrar esta entrega. Por ejemplo, qué linda frase que para mí me ha quedado grabada. Esta frase del actual premier, don Aníbal Torres Vázquez, mi profesor, en las gloriosas aulas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuando fue ministro de Justicia, don Aníbal Torres Vázquez dijo con respecto a esos exministros que salieron y se fueron llorando y corriendo a los enemigos de Castillo, se echaron a los enemigos de Castillo sin rodilleras y con lágrimas en los ojos comenzaron a tirar piedras contra Castillo y a escupir al presidente Castillo, a quienes dio oportunidad. Eso causó la ira contenida del ministro de Justicia, Aníbal Torres, y dijo lo siguiente, que sería dijo el ministro de Justicia, dijo, yo sería un ser anormal y desleal si salgo a despotricar contra el gobierno en caso no sea ratificado en el cargo. Quédense con esa frase. Mirta Vázquez, Pedro Frank y todos esos cochambrosos que salieron a quejarse, el presidente me ha botado del cargo, el presidente es malo, el presidente es incapaz. Oiga, qué vergüenza dan para el país. Yo como republicano me siento decepcionado con esa gentuza impresentable. Quédense con esa frase de Aníbal Torres Vázquez. Seres anormales y seres desleales con la institución de la presidencia de la República del Perú. Si la institución jurídico-constitucional te llamó para que seas ministro y después te dijo muchas gracias, voy a cambiar de ministro, tú tienes que agradecer a la patria, al Perú, a la institución y dar un paso al costado para que el Perú siga adelante con las nuevas metas, objetivos y miras y proyectos del titular del Poder Ejecutivo. Pero no, acá el guachafito le quitan el cargo y se va llorando, se tira a los brazos de la derecha, llora, pide consolación con los enemigos del presidente de la República y habla estupideces y pestes en contra del jefe del Ejecutivo. Al margen que se apellide Castillo, que se apellide Montesa, que se apellide Pérez o lo que sea. Qué bajo nivel. Muy bien, señor ministro de Justicia, ahora premier, ¿no? Que haya mencionado usted ese tema, ¿no? Que son unos desleales, pues, ¿no? Que fueron unos desleales. Pero lo cierto es que hablando de ministerios, recordemos que la historia del Perú, desde Alberto Fujimori a la fecha, inclusive desde que dejó Morales Bermúdez, ese tirano y dictador que ha sido sentenciado por la Corte Internacional con sede en Italia, que es un condenado por haber participado en crímenes de lesa humanidad en el Plan Cóndor de los años 70, desde que dejó el poder Francisco Morales Bermúdez, ¿qué hemos tenido en el Perú? Que los ministerios han sido repartos a favor de los grupos de poder en el Perú. Repartija. Recordemos que los ministerios llamados productivos, como son el Ministerio de Minas, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción, todos esos ministerios productivos eran prácticamente el botín de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, de los grupos, los grandes grupos pesqueros, de los grandes grupos de poder económico. Siempre ha sido así. Y ahora lloran porque esto ya cambió, ya no es más así, a partir de Castillo por lo menos. Recuerden que los ministerios llamados sociales, como por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de la Mujer, etcétera, eran botín de la USAID, o sea, una agencia que maneja Estados Unidos y que paga, además del sueldo de ministro, paga otro billete. Entonces los caviares, desesperados por ese billetazo, pues. Entonces, cuando le quitas el cargo de ministro, cuando le quitas el cargo de funcionario donde recibe un billete además de la USAID,
se alocan, pues hay que maldecir a Castillo, ¿no? Pero la historia del Perú ha sido así siempre, ¿no? Desde Morales Bermúdez a la fecha, todos los ministerios vinculados a la producción eran el botín de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, de los petroleros, de la pesca grande, etcétera, de los grandes grupos de poder. Y los ministerios de olor y acción social eran prácticamente manejados por el USAID. Pues ahí están las pruebas, no solamente en el Perú, en muchos países de Sudamérica. Y como con Castillo ha cambiado la cosa, entonces están, pero que revientan de cólera, mis estimados amigos. El politólogo Martín Tanaka, frente a esta situación presente, situación política presente, ha dicho que creo que este gabinete, o sea, el gabinete de Aníbal Torres, le da un poco de oxígeno al gobierno del presidente Castillo. Yo no sé por qué, ¿a qué se refiere? O sea, ¿está ahogado el presidente Castillo? ¿Qué le pasa a Tanaka? Con los índices económicos que he mencionado en otro envío y los de esta producción, indican que el presidente Castillo no tiene ningún problema económico financiero, ni comercial. Está boyante su economía. Yo no sé a qué respiro se refiere. Lo que está haciendo el presidente es manejando inteligentemente sus fichas y está trabajando con los caviares, está trabajando con la derecha, está trabajando con la izquierda, digamos, más folclórica, más pintoresca, que tienen asiento en el Parlamento. O sea, es un gobierno de ancha base, ¿no? Porque ha llamado a la derecha, ha llamado a los caviares, ha llamado a los folclóricos, y está jugando, pues, ¿no? Está jugando, y está viendo con quién puede hacer un mejor gobierno a favor del país. Yo no sé de qué crisis habla. Allá los tontos, los analistas que hablan de crisis, yo no entiendo de qué crisis hablan. Recordemos algunas cifras. Por ejemplo, en los últimos 20 años, todos los gobiernos que han llegado, ¿no es cierto?, a dirigir el Perú, nuestro amado Perú, todos han sido minoría, recordemos. Toledo tenía 45 curules, ¿recuerdan? Alan García Pérez llegó con 36 curules a favor. Humala llegó con 47 parlamentarios nacionalistas a su favor. Y Pedro Castillo llegó con 37. O sea, más o menos como Alan García Pérez. Así ha llegado Pedro Castillo, ¿no? Con 37 parlamentarios a su favor, ¿no es cierto? Inicialmente entró así, ahora creo que tiene más, ¿no? Y listo, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿No? No es que los gobiernos ya no tienen mayoría en el Congreso, nunca la tuvieron. Salvo esa tiranía democrática, si se puede aplicar el término, de Acción Popular con Fernando Belaúnde Terry, cuando Alba Orlandini tenía una mayoría aplastante en el Congreso y en el Senado. Ojo, pero hizo estupideces Alba Orlandini. Persiguió jueces, destituyó a Javier Pérez de Cuéllar y después Javier Pérez de Cuéllar fue nombrado secretario general de la OEA y hizo tonterías y media. Hasta narcotráfico ingresó a los ministerios. Recuerden del ministro Perco Vilroca y recuerden la captura del padrino Reinaldo Rodríguez López en el tiempo del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Pero en fin, no nos vayamos un poco muy lejos, ¿no? No es que los gobiernos hayan perdido mayoría en el Congreso, no, nunca lo han tenido, excepto ese caso que acabo de mencionar, ¿no? Sino que lo que ha pasado es que el consenso básico para hacer oposición democrática es lo que se ha perdido, ¿no? Hay ahora, no hay consenso, mejor dicho, ¿no? Hay una postura rígida, ríspida, de destruir a Castillo, de sacarlo como sea, de meterle pata de cabra y sacarlo del juego. Es que antes, con Toledo, que tuvo 45 curules, con García 36, con Humala 47 y otros más, lo que había era un negociado, ¿no? Dame que te doy, ¿no? Dame, yo te doy, ¿no? Entonces la mafia trabajaba feliz y contenta, pero con Castillo las cosas cambiaron, entonces ahora hay que sacarlo como sea. Entonces,
Vuelvo a repetir lo que en otro momento dije, que en el Perú aconteció una revolución en democracia. Hemos sido testigos de una revolución con el derecho constitucional aplicable dentro de nuestro Estado de Derecho y hecho realidad o cristalizado en las últimas elecciones nacionales presidenciales. Un gobierno de izquierda llegó al Perú por la vía constitucional perfectamente válida. Y hay muchos analistas políticos, muchos politólogos, muchos catedráticos de grandes universidades que no quieren reconocer eso. Entonces no son ni analistas políticos ni politólogos, pues son cualquier cosa, son mercachifles porque no tienen objetividad, no tienen la mente abierta y no tienen la prudencia y la sabiduría y la valentía de decir que ha llegado un gobierno revolucionario dentro del marco constitucional y dentro del Estado de Derecho, que es de izquierda y que venció a la derecha todopoderosa, con su prensa desafiante y monopólica, con sus grupos de poder económico multimillonarios, con sus bases políticas corruptas y mafiosas, capaces de llevar a congresistas de lo más impresentables y de los más cochambrosos y de los más groseros y grotescos al Parlamento de la República. Eso no quieren decirlo, ¿correcto? Muy bien, entonces lo que quiero decirles entonces es esto, ¿no? Las bancadas del Congreso que respaldan el golpe contra las reglas electorales, no lo olviden, Renovación Popular de Rafael López Aliaga, APP de César Acuña, Alianza para el Progreso de César Acuña, Perú Libre de los hermanitos Cerrón. Ya se viene la segunda sentencia contra Vladimir Cerrón, es un ampón, lo he dicho, es un delincuente oficialmente hablando, y eso que ha apelado a las 11.000 vírgenes, ¿eh? A todas las instituciones jurídicas habidas y por haber apeló, y todas le han dicho no, no procede, eres un delincuente. ¿Correcto? Muy bien. Acción Popular, que se está comportando como una caverna de dinosaurios, agresivos, patanes, groseros, grotescos y tiranos, y Avanza País, ¿no? Entonces, inclusive todos esos partidos últimamente mencionados han firmado un proyecto de ley a favor de los partidos de Acuña y de López Aliaga para exonerarlos, ¿no es cierto?, a fin que presenten determinada documentación que le exige el Jurado Nacional de Elecciones y otras instituciones, porque están chuecos en la conducción de sus partidos. O sea, están utilizando el Congreso para ellos seguir viviendo, políticamente hablando, y llevar agua para su molino, pero no para los intereses nacionales del país. Entonces, aquí finalizo esta entrega. Les agradezco la atención y para una próxima oportunidad los espero. Muchas gracias.